Pues muy buenos días, agradezco muchísimo la invitación para esta plática. Es un tema muy interesante, muy importante además por la trascendencia que tiene, como lo veremos. Y efectivamente se me ha pedido hablar con ustedes respecto a la importancia de hacer un diagnóstico mucho más preciso respecto a la hipertensión arterial debido a las consecuencias específicas asociadas precisamente con el riesgo cardiovascular. Eh, no sé cómo están las políticas. ¿Puedo quitarme el...? Sí, gracias. Porque es un poco más complicado hablar con el cubrebocas, disculpe. Bueno, entonces, para no entrar en más detalles, creo que me va a tener que ayudar a pasarlo porque son mis conflictos de interés. Por favor, la que sigue. Muy bien, bueno, como a manera de preámbulo, pues debemos de tener mucha claridad que la enfermedad cardiovascular y la mortalidad asociada a estas enfermedades pues son la principal causa de muerte. 1 de 3 individuos se muere por un tipo de enfermedad cardiovascular en el mundo, y en 2016 esto significó más de 17 millones de personas que fallecieron por estas causas, y más del 80% de esta mortalidad sucedió en países como el nuestro, en los que hemos sido catalogados como de bajos o medianos ingresos. El 80% de esa mortalidad es consecuencia, la que sigue por favor, de infarto del miocardio o evento cerebrovascular. Y eso pues tiene implicaciones relevantes debido a que precisamente tienen además esas enfermedades una carga en la salud de nuestro país y de muchos de los países muy relevante en términos de los gastos en salud. ¿La que sigue? Justo en 2016 hubo 650,000 muertes aproximadamente, de las cuales el 80% fue consecuencia de una enfermedad no transmisible, y desafortunadamente 40% de esas muertes fueron en personas que fallecieron antes de la expectativa de vida, es decir, antes de los 70 años. Son muertes prematuras y muchas de ellas consecuencia de enfermedad cardiovascular. ¿La que sigue? Justo de acuerdo a esa misma publicación de la OPS, la mortalidad por enfermedad transmisible en nuestro país, la principal causa son la muerte cardiovascular y la segunda causa es diabetes, la que sigue, pero debemos de recordar que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte por diabetes, así que en general prácticamente el 50% de la mortalidad por enfermedad no transmisible en nuestro país es consecuencia de mortalidad cardiovascular. ¿La que sigue? Además, la enfermedad cardiovascular tiene consecuencias significativas porque debemos de recordar que el sistema cardiovascular no solo es el corazón y todo el sistema arterial, lo que nos trae sin duda a colación. La enfermedad cardiovascular es una enfermedad sistémica, es una enfermedad que abarca todo el organismo, que sí tiene manifestaciones específicas en órganos importantes, pero la enfermedad en sí se extiende a lo largo de todo el sistema cardiovascular y por lo tanto uno de ellos, un órgano importante que se lastima progresivamente es el riñón, y el riñón tiene también consecuencias importantes. Primero, porque justo la insuficiencia renal tiene la capacidad de poder acelerar dramáticamente el proceso de daño cardiovascular. Una vez presentado insuficiencia renal, sobre todo cuando esta empeora, pues existe todavía mayor probabilidad de desarrollar particularmente enfermedad ateroesclerótica y por lo tanto el infarto del miocardio, la insuficiencia cardíaca, los eventos cerebrovasculares, arritmias importantes como la fibrilación auricular son mucho más frecuentes en esa población que en la población sin enfermedad renal. ¿La que sigue? La que sigue.
A nivel mundial, en 2017, la hipertensión arterial fue el factor de riesgo más asociado con mortalidad en todo el mundo. ¿La que sigue? Y este factor de riesgo, cuando estuvo arriba de 140 milímetros de mercurio, explicó el 14% de las muertes totales en el mundo. El 14%, que es extremadamente significativa. ¿La que sigue? La que sigue, por favor. La que sigue. Es que precisamente como le pongo dinámicas. Bien, entonces la hipertensión arterial, sabemos, es una enfermedad en nuestro país muy prevalente. Independientemente de los últimos reportes que se han dado, sabemos que por lo menos 1 de cada 3 individuos en México arriba de 20 años tiene hipertensión arterial. Y el 50% de esos individuos no sabe que tiene las cifras de presión arterial elevadas, porque no tiene acceso a los sistemas, etcétera, por una serie de factores complejos. Pero además es importante destacar que en nuestro país los factores de riesgo adicionales a la hipertensión arterial son extremadamente frecuentes. Nuevamente, 1 de cada 3 mexicanos tiene obesidad. 8.6 millones de personas se estima que actualmente tengan diabetes en nuestro país, de acuerdo a la última publicación de ENSANUD 2018. Una buena proporción de personas tienen hipercolesterolemia o tienen tabaquismo. La que sigue. Y estos factores, sin duda, desde ya mucho tiempo atrás, sabemos perfectamente que se combinan. Seguramente ustedes en su práctica clínica han podido observar que usualmente las personas con hipertensión arterial no vienen únicamente por hipertensión arterial, usualmente vienen en combinación con otros factores de riesgo, ya que observen ustedes que hasta un 42% de las personas con hipertensión arterial tienen obesidad, y 2/3 partes de las personas con hipertensión arterial posiblemente también tengan diabetes, lo cual hace que sean factores que se sinergizan en términos del riesgo cardiovascular. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Entonces, la combinación de factores de riesgo favorece también el incremento significativo, la que sigue, de la presión arterial. Observen ustedes que la contribución al riesgo cardiovascular por parte de la hipertensión arterial podría ser del duplicar el riesgo cardiovascular comparado con quien no tiene hipertensión. Pero si combinamos la hipertensión arterial con otros factores como lípidos, diabetes y fumar, como muchos de nuestros pacientes en la práctica, el incremento no es sumatorio, sino que es mucho por arriba del riesgo independiente. Así que la hipertensión arterial en combinación con otros factores de riesgo motiva y favorece el incremento muy significativo en términos del riesgo cardiovascular. La que sigue, por favor. La presión arterial se define como un síndrome cardiovascular progresivo, caracterizado efectivamente por el incremento en las cifras de presión arterial que progresivamente va provocando cambios funcionales y estructurales a nivel cardiovascular. Pero lo más importante de esta definición es que sin duda esto se traduce en menor sobrevida de los individuos que la padecen. De hecho, pareciera ser que la hipertensión arterial estuviera asociado con el proceso de senescencia. El 80% de las personas de 80 años en adelante tienen hipertensión arterial de algún grado. Es decir, conforme pasa el tiempo, este proceso va favoreciendo sin duda la aparición de cifras elevadas de presión arterial. El problema es que con la interacción del medio ambiente, la información genética de cada individuo, estas alteraciones pueden suceder mucho más temprano y por lo tanto favorecer el daño cardiovascular importante, y eso explicar la mortalidad prematura asociada con estos factores de riesgo. ¿La que sigue? La presión arterial ha mostrado entonces que conforme incrementa progresivamente se asocia claramente con mayor mortalidad cardiovascular. Y observen ustedes que el número mágico de 140-80 de presión arterial, si bien es cierto, es una necesidad
para establecer el diagnóstico. En general, esta variable biológica es continua, es decir, a partir incluso en este estudio de ya desde 2002, a partir de 115/75 en adelante, al subir 20 o 10 milímetros de presión sistólica y diastólica, se va duplicando progresivamente el riesgo de mortalidad cardiovascular. Por lo tanto, efectivamente nosotros empezamos a tomar decisiones clínicas al momento en que empieza el riesgo asociado al factor y al momento y en el punto en donde la intervención reduce o detiene la enfermedad cardiovascular. Entonces, por eso definimos un punto de diagnóstico para poder beneficiar mucho más a nuestros pacientes. ¿La que sigue? La que sigue. Así pues, la hipertensión arterial, de nuevo, la presión arterial arriba de 140 milímetros de mercurio, explica el 40% de las muertes asociadas a infarto del miocardio, a evento cerebrovascular isquémico o hemorrágico y una buena proporción a enfermedad renal crónica. Es decir, se atribuye directamente su presencia a participar directamente, contribuir directamente a la mortalidad asociada con estas enfermedades. ¿La que sigue? Así pues, entonces, tener más de 115 milímetros de mercurio podría explicar el riesgo de hasta un 62% de los eventos isquémicos cerebrales, el 50% de insuficiencia cardíaca, 25% de infarto agudo del miocardio, 20% del deterioro progresivo y llevar al paciente hasta la insuficiencia renal crónica y el 24% de la mortalidad prematura en nuestras poblaciones. La que sigue, por favor. Y es que la presión arterial, como muchos de los factores, está determinado esencialmente por el riesgo cardiovascular. Y este riesgo cardiovascular en su identificación es muy importante porque los factores de riesgo se sinergizan, como lo hemos visto previamente. Por lo tanto, si bien es cierto, las cifras de presión arterial son importantes en términos de la clasificación, observe que en términos del riesgo también son importantes la asociación con daño a órgano blanco o con la asociación a comorbilidades. Por lo tanto, observen ustedes que un individuo que tenga incluso 130/85 de presión arterial, si tiene enfermedad renal crónica o tiene diabetes con daño a órgano blanco, su riesgo es muy elevado, aun cuando tenga 130/85 de presión arterial, ¿no? Y estas decisiones ya tienen actualmente implicaciones importantes. La que sigue tiene implicaciones, ¿por qué? Porque al identificar daño a órgano blanco, pone inmediatamente al paciente en alto riesgo cardiovascular. Es decir, un paciente que tenga hipertrofia ventricular izquierda, que ya tiene cifras de presión arterial elevadas y tiene hipertrofia ventricular, ya tiene riesgo cardiovascular porque esto es daño a órgano blanco. Si su paciente tiene microalbuminuria o algún grado de insuficiencia renal crónica, el paciente tiene daño a órgano blanco e inmediatamente es un paciente considerado de alto riesgo independientemente de las cifras de presión arterial. Entonces, si un paciente tiene hipertensión arterial y diabetes, inmediatamente es un paciente considerado de alto riesgo cardiovascular, porque la combinación con otros factores de riesgo hace que tenga esta situación. La que sigue. Por eso es que las guías internacionales han considerado cada vez poner umbrales de cifras de presión arterial cada vez más bajas para poder beneficiar todavía más a los pacientes. Y hasta el día de hoy, tanto la Sociedad Europea como la Sociedad Americana de Cardiología han establecido que incluso en pacientes arriba de 130/85, para los europeos, incluso los americanos,
ellos ya consideran a la hipertensión arterial arriba de 130/80. En pacientes que tengan alto riesgo cardiovascular, incluyendo aquellos pacientes que tengan diabetes e hipertensión, podrían ser candidatos o deberían de ser candidatos a tratamiento farmacológico, la que sigue, con monoterapia, posiblemente con una sola tabletita de un inhibidor que bloquea el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿La que sigue? Y entonces, esto trae a colación algo que es muy importante. Conforme reducimos más la presión, los niveles de presión arterial para beneficiar más a nuestros pacientes, nuestros criterios diagnósticos, pero sobre todo la forma en que medimos la presión arterial, debe de ser mucho más precisa y exacta, porque si adolecemos, como pasa frecuentemente en la práctica clínica, de establecer un correcto diagnóstico y establecer exactamente cuáles son las cifras de presión arterial que tiene un paciente, que dicho sea de paso, no es sencillo en 1, 2 o 3 determinaciones en 3 o 4 semanas diferentes. Bueno, entonces es muy importante contar con instrumentos o herramientas que nos permitan ser mucho más precisos en la discriminación de personas que tengan hipertensión arterial. ¿La que sigue? Así pues, ya desde últimos años, la que sigue, se realizó el estudio SPRING. El estudio SPRING es un estudio que trajo un cambio importante que favoreció ser todavía más estrictos en el control de la presión arterial, ya que comparó a 2 grupos de pacientes con hipertensión arterial, en los cuales a uno se favoreció tener que se alcanzara con el tratamiento menos de 140 milímetros de mercurio, lo que hacemos usualmente, y otros se les dio mucho más tratamiento, sí, con el afán de alcanzar menos de 120 milímetros de mercurio. Estos pacientes tenían más de 130 milímetros de mercurio de presión arterial y eran catalogados como de riesgo cardiovascular elevado, ya sea aquellos que tuvieran enfermedad clínica o subclínica establecida, insuficiencia renal o riesgo mayor de 15% en la escala de Framingham. Es decir, en un tratamiento más intensivo para alcanzar metas terapéuticas mucho más bajas, lo que se encontró es que hubo una reducción del 25% de eventos cardiovasculares y solo se necesitaban tratar a 60 pacientes para obtener este beneficio. Y 27% en la mortalidad por todas las causas, lo cual también trae un beneficio significativo. Es decir, es posible todavía reducir el riesgo cardiovascular residual en algunos pacientes al bajar la presión arterial todavía más, bajarlas todavía aún por debajo de los objetivos que hemos manejado todos estos tiempos. ¿La que sigue? Por lo tanto, y fíjense, esta intervención ha llegado a ser tan interesante en términos generales que aunque estos no son estudios comparativos, en el estudio SPRING se logra concluir que se necesitan, con el tratamiento intensivo, se logran prevenir 3.4 eventos cardiovasculares por cada 1,000 pacientes tratados en un año. Comparado con rosuvastatina para la prevención primaria de eventos cardiovasculares, el cual previene 12 eventos cardiovasculares. Y sobre todo quisiera destacar que la aspirina para la prevención primaria, cada vez más criticada porque realmente se utiliza demasiado, mucho más que las estatinas y estas intervenciones, cuando la contribución específica a la reducción del riesgo es muy poca. En la práctica clínica me toca a mí estar quitando constantemente aspirina a muchos pacientes, porque recordemos que la aspirina podría también tener daños significativos, hemorragia intracraneana, hemorragia gastrointestinal que pueda ser muy significativa y muy grave, y este es un comportamiento mucho más frecuente que cualquiera de estos dos, por lo cual creo yo que debemos de basar precisamente en evidencia nuestras decisiones para favorecer estas intervenciones. La que sigue. Además, debo de decir
Debemos de ser también, obviamente, tan precisos en el diagnóstico, ya que desde 2016 en esta publicación muy importante del estudio Clarify, en pacientes que ya tenían enfermedad arterial crónica, en donde se evaluó el riesgo de eventos cardiovasculares. Observen ustedes cómo, tanto para la presión sistólica como para la presión diastólica, la reducción progresiva de la presión arterial es benéfica. Sin embargo, hasta cierto punto pareciera ser que el riesgo incluso incrementa progresivamente. Lo mismo tanto para la presión sistólica como para la presión diastólica, y ellos observaron este umbral en menos de 120/70 de presión arterial. Por lo tanto, es muy importante saber con precisión y monitorizar a nuestros pacientes, porque creo que incluso mi especialidad, yo soy cardiólogo, los cardiólogos menosprecian el manejo de los pacientes con hipertensión arterial. Creo que se lo dejamos más al médico de primer contacto, cuando en realidad todos deberíamos de tener claridad y precisión en términos del manejo y sobre todo el diagnóstico específico de la hipertensión arterial. ¿La que sigue? Así pues, la medición de la presión arterial es muy importante porque primero nos ayuda con el diagnóstico, para establecer con mucha mayor precisión el diagnóstico, para tomar decisiones sobre tratamientos antihipertensivos que el paciente va a seguir a lo largo de toda su vida, y además para monitorizar la respuesta que este paciente tiene a ese tratamiento. La que sigue, por favor. Así pues, en la práctica clínica, en la actualidad tenemos dos formas para diagnosticar a las cifras de presión arterial elevadas. La medición realizada típicamente que todos ustedes hacen en el consultorio, y actualmente las mediciones que se hacen fuera del consultorio. En el consultorio, bueno, podemos hacer las mediciones o las determinaciones vía auscultatoria, o actualmente las mediciones automáticas. Y fuera del consultorio podemos hacerlo a través del monitoreo ambulatorio de la presión arterial, con grabadoras específicas que nos ayudan actualmente a medir la presión arterial a lo largo de 24 horas, o la presión en casa, la presión domiciliaria, en la cual se requiere entrenamiento específico al paciente o al familiar, tener un equipo apropiadamente bien validado, para que se pueda hacer en un protocolo de 5 a 7 días aproximadamente, de acuerdo a la guía que ustedes sigan, pues hacer una medición específica. Cada una de estas mediciones no se autoexcluyen, sino son realmente complementarias, como lo vamos a ver en la siguiente parte de la charla, porque precisamente la contribución de cada uno de ellos nos ayuda a establecer y precisar mucho mejor el diagnóstico. ¿La que sigue? Así pues, la medición auscultatoria, creo que a pesar de que tanto el esfigmomanómetro de mercurio como el esfigmomanómetro aneroide ya no son recomendados por la Organización Mundial de la Salud para el uso cotidiano en la práctica clínica, la realidad es que se sigue utilizando ampliamente en todo, y particularmente en países como el nuestro, donde no tenemos acceso tan fácil a cualquiera de estos otros dispositivos. Sin embargo, debemos de reconocer que el problema de la medición auscultatoria trae grandes problemas específicos. Primero, se requiere entrenamiento. Uno de los principales problemas es la identificación de los ruidos de Korokov, particularmente la diastólica. ¿Dónde desapareció? ¿No? La siguiente es el error del observador. Cuando va bajando la agujita, a veces identificamos dónde empezó el primer ruido, y si lo bajamos demasiado rápido, como en muchas ocasiones, y no seguimos lo que debe de ser, que son reducir a una velocidad de 2 milímetros por segundo, y lo bajamos a mayor, pues seguramente el primer ruido no va a poder ser identificado correctamente y va a ser subidentificado. Luego, cuando se interpreta los ruidos, también podemos decir, bueno, el primer ruido se escuchó en 142, pero el médico decide que es en 140, lo redondea, ¿no? Si lo redondea, y abajo es en 86, pero el médico decide que es 80, ¿no? Lo redondea, y eso pues tiene implicaciones
precisamente asociadas al quien lo hace. Otro problema que enfrentamos es que los dispositivos se requieren, sobre todo los aneroides, requieren una calibración cada 6 meses y que además toda la estructura del sistema, incluyendo la cámara que se insufla, los cordones o las mangueritas que transmiten la presión arterial, la presión estén calibradas apropiadamente, y esas tienen que ser con un esfigmomenómetro siguiendo un procedimiento apropiado para esa calibración, lo cual en mi percepción creo que no sucede con frecuencia en la práctica clínica. La otra, pues sin duda, es lo que siempre adolecemos, la técnica de medición que pueda ser inapropiada, que el paciente se le toma sin reposo apropiado, se le toma la exposición así abierta, en semidesnudo, tenso, con ganas de hacer pipí, acaba de hacer ejercicio, acaba de subir las escaleras porque ya se le hizo tarde y llegó corriendo para la medición de la presión arterial. Algunas ocasiones he visto que se les toma parado porque no hay forma de medir de otra forma, y está bien, pero les falta también sentado, ¿no? Entonces, eso también es un problema, y desde luego el fenómeno de la bata blanca, que lo vamos a ver con mucho más detalle, y que no se puede detectar la hipertensión enmascarada, como lo veremos también. Estos dos puntos son muy importantes porque estos sistemas solo nos permiten determinaciones puntuales cada vez que los vemos en el consultorio. La que sigue. También la medición, algo que se ha vuelto mucho más cotidiano, es la medición automática con sistemas importantes. La que sigue, sistemas que han sido bien validados, que son reproducibles, pero que siguen teniendo ciertas limitaciones, ya que la medición por el médico o la enfermera causa, solo el hecho de que esté el médico o la enfermera enfrente del paciente, tocándolo, acercándosele, incrementa sin duda las cifras de presión arterial, lo que conocemos como hipertensión por la bata blanca o el fenómeno por la bata blanca. Las mediciones también pueden o no ser atendidas, y cada vez hay más interés en determinar si estar o no estar ahí con el paciente puede ser importante en la determinación de la presión arterial, ya que existen en la actualidad equipos que pueden programarse para que ustedes dejen solo al paciente, le da 5 minutos de reposo, le toma luego la presión en 3 ocasiones con separación de 1 minuto, como lo establece un protocolo que se incluyó en el estudio SPRINT, y pareciera ser que esto es muy similar a las determinaciones que se hacen en 24 horas con monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Sin embargo, aún todavía queda la necesidad de más evidencia respecto a esta forma de medición. A veces también el periodo de reposo necesario para la medición no se sigue, el paciente llega y ¡pum!, se le toma la presión arterial. O la otra, ¿qué es mejor? ¿Tomarla antes de entrar al consultorio, durante la consulta o después de la consulta? Hay quien ha pensado que sería posiblemente un poco para dejar el efecto de bata blanca, podríamos medirlo una vez que se acaba la consulta, metemos al paciente en una habitación específica, aislada, lo monitorizamos sin presencia del médico, y esto podría tener mediciones mucho más precisas, pero otra vez esto puede ser complicado porque no en todos lados tenemos un cuarto adicional, no tenemos un espacio físico, etcétera. Todo esto son limitaciones específicas de esta forma de medición, y desde luego, obviamente, estos equipos tienen que también tener validación. Tienen que ser rigurosamente evaluados y tener reconocimientos específicos de evaluación para que puedan ser consistentes en la determinación de la presión arterial. La que sigue, por favor. Así pues, entonces, hay diferentes instancias que han dado reconocimiento específico para estos instrumentos de medición que hacen que sea mucho más específica la medición. Por favor, algo que debemos de empezar a evitar son
precisamente equipos no válidos para la medición, que no han sido confirmados. Ya he visto yo aplicaciones en el teléfono, en el iPhone, que ustedes ponen el dedito en la luz, en el flash, y les mide la presión arterial, o las mediciones en el dedo, incluso las mediciones en las muñecas. Si ustedes no siguen un protocolo apropiado, son extremadamente variables, y yo tengo muchos problemas con mis pacientes que me llaman a cada ratito porque tienen la presión arterial descontrolada, y una vez está arriba y otra vez está abajo y otra vez está arriba, y lo peor es que a veces algunos médicos toman decisiones con esas cifras, y entonces le suben: tómese ahorita un medicamento y ya está abajo, ahora no se tome el medicamento, ya está otra vez arriba, no se tome, tómese otros dos, ¿no? Esos problemas en la práctica son consecuencia precisamente de estas mediciones que posiblemente no sean las más apropiadas. ¿La que sigue? Así pues, entonces, para establecer el diagnóstico de la hipertensión arterial, también otro problema importante, pues las diferentes guías internacionales, entre ellas la americana y la europea, que son las que influyen mucho en nuestro país, sobre todo las europeas, pues siguen estableciendo que la presión arterial se define en el consultorio con las presiones arriba de 130/80, y la Sociedad Europea piensa que es todavía arriba de 140/90 la presión arterial. En términos de la presión, del monitoreo ambulatorio de la presión arterial en 24 horas, con esas mediciones diferentes parámetros pueden ser derivados de ellos. El promedio, desde luego, de la presión arterial en 24 horas, los europeos piensan que arriba de 130/80 debería de ser considerado como hipertensión arterial. La presión durante el periodo de despierto, arriba de 135/85, establecería el diagnóstico, y cuando la presión arterial promedio en etapa dormida, arriba de 120/70 de presión arterial, debería de considerarse como hipertensión nocturna y en general tener implicaciones. Entonces, es importante identificar que en este punto la presión medida a lo largo de 24 horas con sistemas de monitoreo avanzado pueden traernos información adicional que puede contribuir a favorecer que tomemos mejores decisiones y lo hagamos de manera mucho más precisa. ¿La que sigue? Así pues, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial es un sistema de medición de la presión arterial que se hace a lo largo de 24 horas, en la cual podemos identificar un periodo en el cual el paciente está despierto, y las mediciones de la presión arterial se pueden hacer 3 mediciones por hora hasta que el paciente se duerma, y después automáticamente la grabadora puede programarse para que al momento en que el paciente se duerma, o por lo menos cuando hagamos una predicción del momento en que usualmente se duerme, el paciente se le toman las mediciones hasta cada 30 minutos, es decir, 2 veces por hora, para disminuir el estrés del insuflado. Los monitoreos, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, ahora lo voy a llamar ya MAPA, el MAPA, se han hecho análisis amplios de diferentes índices que podrían ser de utilidad. Sin embargo, hasta la actualidad ha sido muy complicado poder establecer con mucha claridad si esos índices de evaluación tienen un impacto. Así que un monitor de medición de la presión en 24 horas lo que necesitamos básicamente es estos datos. El promedio de presión arterial a lo largo de todas las mediciones que se hicieron en 24 horas. El promedio de la presión arterial que se hizo durante el día, el promedio de la presión arterial que se hizo durante la noche, y posiblemente la relación que existe entre el promedio de la presión nocturna asociada con el promedio de la presión diurna. Eso son los requerimientos y la información básica necesaria que sí podemos y está mejor validada y que nos ayuda a la toma de decisiones con nuestros pacientes. ¿La que sigue?
Así pues, entonces, en el día, de acuerdo a los criterios diagnósticos, decimos que la presión arterial sistólica debería de estar abajo de 135 en condiciones normales y la presión diastólica debería de estar abajo de 85 milímetros de mercurio, la que sigue. Y en la noche, la presión sistólica debería de estar abajo de 120 milímetros de mercurio y la presión diastólica abajo de 70 milímetros de mercurio. También es interesante encontrar como dato adicional en la información que nos da el mapa acerca de este periodo, las primeras 2 horas después de despertarse un individuo, en donde de venir de una presión arterial basal nocturna mucho más baja que la del día, de repente se prenden todos los sistemas y incrementa progresivamente la presión arterial. Este es un punto importante porque podría esta presión arterial al momento de despertarse hacer un pico muy importante y entonces favorecer eventos cardiovasculares. Se ha visto epidemiológicamente que la mayor parte, muchos de los eventos cardiovasculares suceden entre 9 y 11 de la mañana aproximadamente, posiblemente entre otras cosas asociadas a esta oleada del despertar que favorece picos en algunas personas que tienen hipertensión arterial o que su presión arterial no es normal. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué ventajas tendríamos con el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, con el mapa? Primero, que a diferencia de las otras mediciones, aquí podemos hacer múltiples mediciones que usualmente son mucho más reproducibles y además suceden en el día a día, en lo cotidiano de una persona. Usualmente, desde luego, tiene que detenerse de su actividad y estirar un poco el brazo para que se pueda realizar la medición, pero la presión arterial se mide en lo cotidiano, en la vía cotidiana del paciente, tanto dormido como despierto. Además, es capaz de poder identificar la hipertensión por la bata blanca tanto en pacientes tratados como no tratados, como la hipertensión enmascarada. Ahorita vamos a ver las definiciones. Es un mucho mejor predictor de mortalidad y morbilidad cardiovascular. También existe la posibilidad, decíamos, de hacer lecturas nocturnas y ver patrones de descenso, evaluar la variabilidad de la presión arterial y sobre todo evaluar la eficacia antihipertensiva en 24 horas o este caso, detectar si no estamos dándole demasiado tratamiento al paciente que haga que la presión arterial sea mucho más baja. El problema, las desventajas posiblemente asociadas al mapa, primero son la disponibilidad, sin duda no todas las personas tienen acceso a este estudio, las mediciones intermitentes que pueden estar influenciadas por el comportamiento, por el estrés, por la actividad física del paciente y puede ser en algún punto incómoda, particularmente en la noche, ya que tiene que llevarse la insuflación durante ese momento. ¿La que sigue? ¿Cuáles son las indicaciones para realizarse un monitoreo ambulatorio de la presión arterial? Cuando hay sospecha de fenómeno de la bata blanca, cuando hay sospecha de hipertensión enmascarada, cuando se pretende evaluar el tratamiento antihipertensivo, cuando se pretende identificar hipertensión resistente que sea verdadera, cuando haya identificar patrones anormales en 24 horas. ¿La que sigue? Estos patrones pues pueden ser hipertensión que solo sea de día, hipertensión nocturna, muy típica del paciente obeso con síndrome de apnea obstructiva del sueño, muy característica de ese grupo de pacientes o de pacientes con insuficiencia renal crónica. Estado de descendedor, la oleada matutina se puede identificar en estos patrones, el incremento en la variabilidad o incluso en las personas ancianas la hipotensión postprandial asociada a disautonomía, que son características clínicas mucho más especializadas, pero que pueden observarse con el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. ¿La que sigue? Para que un mapa sea considerado un estudio apropiado, el 70% de las mediciones esperadas en 24 horas debieron de haber sido válidas. Si no, si son menos de esas mediciones, el estudio es inconsistente. Debe de haber tenido al menos 20 mediciones válidas cuando estuvo despierto y 7 mediciones válidas cuando esté dormido. Y en términos ya más de investigación, al menos 2 mediciones válidas
por hora durante el día o una medición válida por hora en la noche. La que sigue. Bien, esto es lo que podríamos nosotros tener con el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Observen ustedes, este es un cuadro cruzado que evalúa pacientes que no han con sospecha de hipertensión o que tienen hipertensión pero que no han sido tratados, y en pacientes que tienen hipertensión y que ya tienen tratamiento farmacológico. Observen, aquí es la medición de la presión arterial ambulatoria, alta o baja, y aquí la presión que hacemos en el consultorio, arriba de 140/90, arriba o abajo de eso. Si el paciente en el consultorio tiene presión arterial menor de 140/90, es decir, normal, y en la presión ambulatoria la presión arterial es normal, el paciente está entonces es normotenso, es un paciente normotenso. Observen ustedes, el paciente que tiene más en el consultorio tiene presión arterial arriba de 140/90, pero en la ambulatoria a lo largo del día la presión arterial es normal, concluimos que el paciente tiene hipertensión por la bata blanca. Solo en el consultorio está elevada, pero a lo largo del día el paciente no tiene hipertensión arterial. Por el otro lado, caso contrario, el paciente que en el consultorio tiene la presión normal, pero en el monitoreo ambulatorio tiene cifras de presión elevadas, a este grupo de pacientes se les conoce como hipertensión enmascarada. Y es importante porque tiene consecuencias en términos de mortalidad muy significativas, como lo vamos a ver más adelante, porque no estamos dándole tratamiento a un paciente debido a que en el consultorio no tenía cifras de presión arterial elevadas. Y el que tiene hipertensión sostenida, que es el que en el consultorio y ambulatoriamente tiene cifras de presión arterial elevada y se confirma completamente el diagnóstico. ¿Qué pasa en los pacientes tratados? Cuando ya queremos evaluar el tratamiento o las intervenciones que tiene un paciente tratado, bueno, igual en ambulatorio y en el consultorio. Cuando el paciente en el consultorio y ambulatorio tiene el buen control, pues es un control verdadero y el paciente está bien controlado. Sin embargo, si el paciente en el consultorio tiene presión alta, pero en el monitoreo ambulatorio está normal, se le llama falsamente resistente o hipertensión que está descontrolada por la bata blanca. El paciente, a pesar de estar controlado en su casa, cuando va al consultorio sigue teniendo elevación de la presión arterial. El otro posibilidad del paciente tratado es el paciente que en el consultorio está baja la presión, pero en la medición ambulatoria sigue estando elevada. A este se le llama enmascarada resistente, siguen siendo hipertensión descontrolada, pero esta tiene además mayores consecuencias porque podríamos no fijarnos. Y la verdadera descontrolada, en donde en el consultorio como en ambulatoria, el paciente a pesar del tratamiento sigue en descontrol de la presión arterial. La que sigue. Observen ustedes en este estudio, un estudio interesante, en el que se ha mostrado que la presión arterial asociada a la llamada por la bata blanca, la que sigue, sobre todo en pacientes de alto riesgo cardiovascular mayores de 60 años, tienen casi el triple de posibilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular comparado con pacientes que son normotensos. Es decir, sí pareciera haber una asociación de la hipertensión por la bata blanca, sobre todo cuando, la que sigue, estas cifras de presión arterial están por arriba de 20 o 10 milímetros de mercurio de la presión sistólica o diastólica. La que sigue. La que sigue, por favor. Bien, aquí pueden ustedes observar cómo este es un ejemplo de un monitoreo ambulatorio de pacientes con hipertensión por la bata blanca. Observen ustedes que el paciente al llegar al consultorio, en el consultorio le medimos la presión arterial y tiene 161/82 de presión arterial. Pero una vez que se va del consultorio, observen cómo las cifras de presión arterial persisten en promedio
apropiadamente por debajo de los umbrales, y en la noche incluso hace una relación que es esperada, que se espera que en la noche usualmente se reduzca entre 10 hasta un 30% la presión promedio del día y reduzca durante la noche. Por lo tanto, este paciente tiene presión arterial en el consultorio arriba de 140/90, pero la presión durante el día es menor de 135/85 en un paciente que no ha sido tratado. Esto es el mejor caso de hipertensión por la bata blanca. Este es como podemos identificar a este paciente. La que sigue, ahí. Entonces, cuando estas presiones arteriales son como en este caso más de 20 y 10 de la ambulatoria, posiblemente hay que considerarla como clínicamente importante. ¿La que sigue? ¿La que sigue? La hipertensión enmascarada es otro punto. ¿La que sigue? Dos que siguen, por favor. Es importantísima porque observen ustedes, comparado con personas que tienen normotensión y prehipertensión, definida así como está aquí, ¿no? El paciente que tiene cifras de presión normales en el consultorio, pero que ambulatoriamente tienen cifras de presión arterial elevada, el riesgo de tener eventos cardiovasculares o evento cerebrovascular se duplica o triplica respectivamente, tanto para pacientes que tengan en el consultorio cifras normales o entre 120 y 130, la presión arterial enmascarada tiene prácticamente el mismo riesgo que la presión arterial sostenida, diagnosticada comúnmente. Entonces, imagínense este riesgo en un paciente al cual no vamos a tratar porque en el consultorio no le daríamos tratamiento debido a que su presión arterial es normal. La que sigue. Este es un ejemplo precisamente de un monitoreo de la presión arterial en pacientes con hipertensión enmascarada. Aquí se hizo a las 11 de la mañana, se hizo la determinación en el consultorio, y en el consultorio observen ustedes que la presión en el consultorio fue de 121/62 de presión arterial. Pero el paciente se va a su casa y a lo largo del día observen cómo está por arriba de los umbrales de presión arterial, tanto que en la diurna tiene 150/79 de presión arterial, la presión sistólica es bastante alta y cae apropiadamente la presión arterial durante la noche y no está con hipertensión nocturna. Este es el claro ejemplo de hipertensión enmascarada, en donde en el consultorio la presión arterial es normal, pero a lo largo de la determinación en 24 horas la presión persiste constantemente elevada. La que sigue, estos pacientes tienen este tipo de hipertensión arterial, no es tan infrecuente, podría ser reportado hasta en 30% de la población, sobre todo en personas que tienen sobrepeso, obesidad. Casi el 50% de los pacientes con diabetes podrían tener hipertensión enmascarada y en adolescentes. La que sigue. Finalmente, los patrones circadianos. ¿Qué pasa si la presión arterial no cae durante la noche? O incluso inversamente, en vez de bajar durante la noche, sube, como sucede en pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño, los cuales pueden incluso tener hipertensión nocturna. Bueno, observen ustedes en este estudio de seguimiento también, vean cómo el riesgo cardiovascular, la probabilidad de sobrevida a lo largo del tiempo en pacientes en quienes en la noche incluso se sube la presión arterial o no desciende la presión arterial. Observen cómo es mucho más la incidencia de eventos cardiovasculares comparado con los que sí tienen ese comportamiento. Y es todavía más evidente en eventos cardiovasculares para los que tienen hipertensión nocturna de la presión arterial. La que sigue.
Este es un ejemplo de hipertensión nocturna, bueno, de hipertensión en general. Le llamamos patrón no descendente o patrón no Dipper. ¿Qué significa esto? El paciente tiene hipertensión arterial durante todas las mediciones. Observen ustedes, la presión arterial está constantemente, sobre todo la sistólica, persistentemente arriba. Pero entre el día y la noche, la presión promedio no desciende prácticamente nada. Observen que durante el día está en 162/95 y la nocturna apenas reduce unos cuantos milímetros de mercurio. Por lo tanto, la presión arterial se mantiene constantemente en lugar de descender cuando el paciente está dormido. Esto tiene una asociación adicional en términos del riesgo cardiovascular, y no reducir la presión arterial, además de las cifras de presión arterial persistentemente elevadas, conllevan sin duda mayor riesgo cardiovascular. La que sigue, estos son muy característicos del paciente anciano. De hecho, conforme incrementa la edad, persiste este patrón no Dipper. El 80% de las personas con insuficiencia renal crónica avanzada tienen este comportamiento, y este comportamiento es predictor de mayor deterioro de la función renal en pacientes con insuficiencia renal crónica y la presencia de hipertrofia ventricular, y es muy característico en pacientes que han sobrevivido a un evento cerebrovascular. De hecho, la persistencia de esta forma de no descender la presión arterial favorece o predice la probabilidad de tener un segundo evento cerebrovascular si no se corrige apropiadamente esta posibilidad. La que sigue. Así que, en general, desde hace mucho tiempo se ha podido demostrar que estas formas de hipertensión que usualmente no identificamos en el consultorio podrían o deberían de ser tratadas para tener un impacto apropiado en términos de la reducción del riesgo cardiovascular. La que sigue. En conclusión, entonces, y ya agradeciendo nuevamente su atención, quiero terminar diciendo, sin duda, la hipertensión arterial es un factor de riesgo importante que contribuye a la mortalidad cardiovascular en todos los ámbitos del mundo, y está muy asociado a comorbilidades, en particular en nuestro país. Entre más baja es la cifra para diagnosticar la hipertensión arterial, este es un punto importante, hay mayor necesidad de medir la presión arterial con un método mucho más confiable, particularmente en subgrupos de poblaciones en donde nos interesa particularmente identificar que un paciente tiene o no tiene hipertensión arterial, y si ese paciente necesita o no necesita tratamiento farmacológico, porque es relevante. No es fácil decirle a un paciente: tienes hipertensión arterial y todo el resto de tu vida te vas a tener que tomar un medicamento para controlar la presión arterial, y en el mejor de los casos vas a requerir cada vez más tratamiento para controlarte la presión arterial a lo largo de tu vida. El monitoreo ambulatorio de la presión arterial permite identificar todavía subpoblaciones de alto riesgo cardiovascular, por lo que debemos de incorporarlo cada vez más, con mucha más frecuencia, a nuestro abordaje de la presión arterial. Y esto no está limitado al cardiólogo. Creo que el médico de primer contacto debe de estar muy familiarizado con estas técnicas para la medición apropiada de la presión arterial. Y finalmente, el manejo de estas formas de hipertensión de alto riesgo, pues posiblemente podrían mejorar el riesgo cardiovascular si son tratadas apropiadamente. Agradezco mucho nuevamente su atención y la oportunidad de platicar con ustedes.